bienvenidos a este espacio de Parashá en casa. Mi nombre es Andreina Castillo y mi esposo Julio Rubio, Dudu. somos parte de fundadores de la comunidad mesiánica Yovel desde el año de 1999. Nos casamos allí en el año de 2009 y somos padres de Eyal y Ayeli. Sirvo desde el comienzo de la comunidad en el Ministerio de Yeladim y mi esposo, como ustedes saben, el moré de nuestra comunidad, enseña hebreo bíblico, es el encargado del Benei Misba y dirige el Ministerio de Audiovisuales. Hemos llegado a la parashá número 41 de las 54 porciones, que es la número 8 del libro de Números y lleva por nombre Pinhas, Finés. La encontramos en el libro de Números, capítulo 25:10 hasta el capítulo 29:39. La Haftará habitual, que es tomada del libro de Reyes, en donde se habla de la lealtad hacia Elohim demostrada por Elías, profeta del siglo IX antes de la era común, y que es habitualmente comparado con Pinhas, que actuó con celo por las cosas de Elohim. En este caso es cambiada a un texto en Jeremías, ya que la parashá se leerá después de este ayuno que ya tuvimos del 17 de Tamuz, como es este año. Leeremos Jeremías 1:1 al 2:3, que se relaciona con el inminente ayuno que conmemora la destrucción del templo, y no con el tema propio de la parashá, ya que iniciamos las 3 semanas de luto, estrechura, como dirá el profeta, precisamente Jeremías, hablando de estas semanas que empezaron justamente el día de ayer. Por eso se hace este cambio. El texto que leeremos de la Brit Hadashá para esta porción es de Romanos 11, 1 al 27, precisamente por la mención a Elías y al remanente de Israel. Estudiando para esta reflexión encontramos 7 temas principales, de los cuales esperamos compartir con ustedes lo que el Señor nos permitió encontrar para que lo podamos aplicar en nuestros hogares y cumplir el propósito de llevar la parashá a nuestras casas, así como se llama esta sección de parashá en casa. ¿Cuáles son los temas? Bueno, el primero es el pacto de paz, sacerdocio eterno, con Pinhas por su acto de celo. El segundo es el segundo censo de los hijos de Israel. El tercero es la repartición de la tierra. Cuarto es el censo de Leví. Quinto es las hijas de Zelofejad. Sexto, Josué como sucesor de Moshe. Y séptimo, disposición de las ofrendas diarias, semanales, mensuales y festivas. Vamos a orar y que sea el Eterno hablándonos en estos 7 temas que hemos encontrado. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estudiar la parashá en casa. Yo te ruego que nos bendigas y que podamos sacar del día de hoy la reflexión para cada uno de nuestros hogares. Amén. Bueno, el primer tema es el pacto de paz. Al inicio de esta porción se une un concepto interesante, el de los celos, con el de un pacto de paz unido al sacerdocio eterno. Acá debemos distinguir el tipo de celos favorable y el negativo. El celo de Pinhas fue elogiado por el Señor y recompensado con un pacto especial para él y su descendencia. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira del Señor hubiera destruido a los hijos de Israel. El acto de Pinhas salvó al pueblo y le dio un sacerdocio perpetuo. Esto se conecta con nuestro Mesías y su sacerdocio eterno, como dice el Salmo 110:4. Acompáñenme y miremos lo que dice este versículo del Salmo. Adonai ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es lo que veíamos cómo allí se une del sacerdocio eterno de Pinhas a este sacerdocio, nuestro Mesías. ¿Y cómo se obtuvo este pacto de paz? Justamente con acciones fuertes, contundentes, sin titubear ante el pecado. Por eso se ha dicho que el espíritu de Elías, de Eliyahu, era el mismo de Pinhas. Y para nosotros se conecta también con Yohanan, Hamatbil, Juan el Bautista. Y por eso está escrito en Mateo. Miremos lo que dice nuestro Mesías en Mateo 11, del 2 al 15. Yohanan estaba en la cárcel
y al enterarse de lo que el Mashiach estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Yeshua: vayan y cuéntenle a Yohanan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mira el versículo 7. Mientras se iban los discípulos de Yohanan, Yeshua comenzó a hablarle a la multitud acerca de Yohanan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Yohanan Hamatbil hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, dirá esta versión, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Algunos dirán sobre Yohanan. Todo se profetizó sobre Juan, verso 14. Y si quieren aceptar mi palabra, miren lo que dice allí: Yohanan es el Elías, el Eliyahu que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, amados, tengamos ese mismo celo, esa vehemencia en nuestro actuar, para ser merecedores de ese pacto de paz en cada uno de nuestros hogares. Recordemos, como dice el pasaje que acabamos de leer, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatarán. Seamos esos valientes en nuestras vidas. Amén, que así sea. El segundo tema es el del censo. Y allí podemos ver que consecuencia de la plaga viene luego el deseo de Hashem de contarlos y de saber cuántos serán los que tienen el mérito de ingresar en la tierra prometida. ¿Qué podemos ver de ahí? Bueno, por el pecado con Baal murieron 24,000 y la tribu de Shimón fue la más afectada por la plaga. Pero la plaga cesó cuando Pinhas ejecutó la ira del Señor contra los pecadores. Si no quieren ser menguados en tu familia, cuídate del pecado, de todo aquello que hace que en lugar de multiplicarnos seamos reducidos. Y eso se puede comparar también con el pasaje de Éxodo 1:12. Miremoslo por favor, que nos dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. En relación con los discípulos que también fueron oprimidos y perseguidos. Miremos lo que nos dice el texto en Hechos 4:18 al 31. Vamos a leer estos pasajes, espero que los podamos proyectar allí. Hechos 4:18 al 31. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Yeshua. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante del Elohim obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? Júzguenlo ustedes mismos. Versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Elohim por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Ese es el contexto de la sanación de este hombre cuando Pedro y Juan van y oran por él. ¿Qué dice el verso 23? Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes
de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Elohim. ¿Qué dijeron ellos? Soberano, Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Tiempo interesante que estamos viviendo, similar al relato que allí decían los discípulos, versículo 26, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su Mashiach, su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste, es decir, a quien hiciste el Mesías, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, versículo 30, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después de haber orado, miren qué sucedió. Tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y proclamaban la palabra de Elohim sin temor alguno. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Que así como en Egipto eran oprimidos y podían ver la multiplicación, aquí los discípulos de Yeshua también. ¿Y qué encontramos? Que reiteramos entonces el espíritu de valentía y obediencia que debemos tener, así como Pinjas y los discípulos, para que seamos multiplicados en este censo, cuando Hashem venga a contarnos, seamos hallados en bendición y numerosos, no castigados, no con bajas entre los nuestros. Bueno, el tercer tema es la repartición de la tierra y allí queremos resaltar los conceptos de justicia, igualdad y proporcionalidad. ¿Qué pasa a veces cuando hablamos de la tierra? A veces hablamos de repartir todo por igual y no somos conscientes que ese no es el modelo que Hashem nos dio cuando repartió la tierra. Acá será fundamental entender que al que más tenía, más se le dio, y al menos, asimismo, menos se le dio. Eso nos recuerda la palabra de nuestro Mesías en cuanto a los talentos. El texto en Mateo 25, 24 al 30 dirá lo siguiente. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra y mire, aquí tiene lo que es suyo. Verso 26. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Versículo 28, y aquí está el énfasis de lo que estamos diciendo, dice, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bastante difícil de entender, pero ahora lo vemos en relación con el texto que dice el versículo 30. A ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, a donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vemos cómo las parábolas nos enseñan. Así que podríamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para multiplicar nuestra heredad? ¿Qué herencia esperamos recibir si no la estamos multiplicando? Quiere el Eterno permitirnos multiplicar nuestra heredad en bendición. Estamos hablando de recibir la tierra. ¿Qué tierra vas a recibir? La que tú mismo multipliques, la que tú mismo generes el trabajo como el siervo fiel y no como el siervo inútil. El cuarto tema es el censo de Leví. Acá tenemos unos que se cuenta por aparte, unos que el Señor ha escogido para ser su herencia, quienes se dedicaron al servicio del Eterno y por ello no tenían tierras. Vemos cómo Hashem resalta acá el origen de
Moshe de su familia. Y podemos traer a colación un verso que sabemos y repetimos muchas veces la primera parte. Pero hoy queremos hacer énfasis en el propósito de esta escogencia especial de Hashem. Miremos, el pasaje famoso es el de primera carta de Pedro 2.9, pero vamos a leer hasta el 17, solamente nos quedamos muchas veces con la primera parte. Leámoslo, ¿qué dice? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué es eso? Lee conmigo, dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de ser escogidos, apartados. Versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, para que no tengas a creer mucho, pero ahora son pueblo de Elohim. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, dirá el verso 11, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Eso es lo que debemos hacer. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Elohim en el día de la salvación. Mira el versículo 13. Veamos cómo eso de ser nación santa está ligado con nuestra realidad. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Elohim, que practicando el bien, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre entonces? Que practicando el bien, eso es lo que debemos hacer. Hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Elohim. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Elohim, respeten al rey. Qué diferente es leerlo todo de largo, sabiendo que hay un propósito. ¿Qué encontramos entonces? Así que hay un propósito en esa escogencia de Hashem hacia nosotros. Así que los animamos en esta hermosa tarea. Luego, la parashá nos trae el quinto tema, las hijas de Zelofehad. Volvemos a temas de herencia. Miremos lo que dice Números 27 del 5 al 7. Mira el pasaje. Moshe le presentó a Adonai el caso de ellas, y Adonai le respondió, lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Adonai dio leyes justas para que su pueblo viviera bien. En el libro de Números nos habla de la herencia. Cada familia recibiría su heredad al llegar a la tierra prometida, que debía conservar y traspasarla a la siguiente generación. Pero Zelofehad no tuvo hijos, solo tuvo hijas, 5 hijas. Ellas no iban a heredar, porque el derecho de herencia era para ¿quiénes? Para los varones. Entonces volvemos a otro concepto, ¿no? Antes era que si es todos por igual o no, y vemos que no, al que tiene más se le da más, al que tiene menos menos. Y ahora es si se le dan a los hombres, ¿y por qué no a las mujeres? Ellas tuvieron el valor y fueron a hablar con Moshe, y le preguntaron si ellas no iban a tener herencia en su tribu. Entonces Moshe le pareció que debía consultarlo con el Señor, y se nos muestra también la humildad de orar y de consultar a Hashem cuando no sepamos algo, como todo lo que hacía. Y Adonai le respondió que ellas tenían derecho, pues si en una familia no había varones, ellas debían recibir la herencia. La única condición que recibieron era que debían tener esposos de su misma tribu. ¿Para qué? Para que su herencia no pasara a otra tribu, para que no se perdiera la heredad. Cada tribu debía conservar sus tierras. Es interesante que el Señor les dio respuesta a la petición que ellas tenían. ¿Qué aprendemos de esto? Que es importante que es importante hablar, confiar en el Señor. Él siempre está a nuestro lado y está al lado de la justicia. Y también podemos ver que el Señor se interesa por su pueblo y escucha nuestras peticiones. Entonces, ya dentro de los temas finales está la sexta que encontramos, es la de Josué como sucesor de Moshe. En lo que continúa la parashá nos va a hablar en Números 27, 16 y 17 un pedido muy bonito que hace Moshe. Leámoslo. Dice,
dígnate, Señor, Elohim de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Una solicitud muy especial. Moshe fue un excelente líder, por eso ahora mismo él pide un reemplazo para él, y él actúa pidiendo a alguien que sea como él. Entonces encontramos que un líder es una persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora, el que sirve a los demás, adquiriendo de este modo autoridad y respeto. No se guía ni confía en sí mismo, sino depende de Dios y disciplinadamente le busca y obedece. Hemos encontrado algún resumen que hizo un profesor que tuve, que es Stefan Blatt, y él dirá: un líder es puesto por Hashem. El liderazgo es algo que Hashem da. Un líder tiene que ser el primero en dar el buen ejemplo delante del pueblo. Es importante que el pueblo vea a su líder y tener acceso a él, que no sea inalcanzable. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición. Pero también un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Él también necesita apartarse para buscar al Eterno. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. Esa es la oración que él estaba haciendo allí. Es la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren libertad. Pero también en momentos las ovejas necesitan intimidad. Y por eso también allí Moshe va a decir que salgan y que entren unas a otras en el redil, sin influencias de afuera. Es un espacio también de afirmar la identidad como rebaño. Y el líder tiene la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen, para que se identifiquen también como un solo cuerpo. Eso son características del liderazgo. ¿Qué más podemos encontrar que tiene el líder? El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. Como nos dice el Salmo 23 y Juan 10, nos enseña que un pastor hace que las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño. Un líder tiene que tener un buen espíritu y eso se proyecta sobre el pueblo. Un líder tiene que vivir delante del Señor y consultar con Él antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones pequeñas. Es así que Moshe recibió la orden de poner sus manos sobre Josué. Nos enseña la Torá que todos necesitamos líderes que nos guíen a través de la vida con éxito, pero que un verdadero líder es alguien que está sinceramente dedicado al bienestar de los demás. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Raúl Rubio, a quien el Señor ha puesto como líder en nuestra comunidad y que siempre está pendiente y se preocupa por sus ovejas. Sea el Señor fortaleciendo. Debemos orar por nuestros líderes y someternos también al liderazgo que el Señor ha establecido, a quien lo ha dado. El último tema de esta parashá es muy bonito y encontramos una conexión interesante, ya que aparentemente no tendría mucho que ver con la parashá. El séptimo tema trata de la disposición de las ofrendas. Te das cuenta, el capítulo 29 nos va a hablar de las ofrendas que debían presentarse diariamente, semanalmente, mensualmente y algunas anualmente, que son las festivas. Y cuando revisamos sobre las temáticas de la herencia que hemos venido hablando, pudimos ver algo bonito, y es el propósito de la tierra. ¿Qué propósito debe tener la tierra que Hashem nos da de herencia? Muchas veces pedimos por la herencia, pero ni siquiera sabemos para qué. Muchas veces pensamos en todo menos en retribuir y agradecer al dador de todo. Cuando revisamos esta reflexión nos dimos cuenta de que había una conexión, y por eso quisimos finalizar con las palabras que el rey David usó cuando se iba a construir el templo. Son las que usamos cada servicio, cuando damos nuestras ofrendas, ya sean diarias, semanales, mensuales o de las fiestas, como finaliza la parashá.
quiero invitarlos a que leamos juntos la declaración de primer libro de Crónicas, 29, del 9 al 20. Vamos a leer un poco más de lo habitual cuando hacemos el servicio del ofertorio. ¿Cómo termina allí siempre diciendo y cómo terminamos? En esta reflexión dice: el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo así a Adonai en presencia de toda la asamblea, que dijo: bendito seas Adonai, Elohim de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Y lo que nosotros habitualmente decimos en nuestro servicio es aquí, a partir del versículo 11: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. Casi que ya de pronto lo podemos decir de memoria. En tus manos están la fuerza y el poder. Noten para qué es todo esto que da Hashem. Dice: eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Digámoslo juntos como es costumbre, comunidad. Versículo 13. Por eso, Elohim nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Damos esas ofrendas. ¿Y qué es lo que decimos? Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Miren la conexión que hay con la parashá y lo bonito, y es: ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra, sin esperanza. Señor y Elohim nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Ese es el propósito: construir el reino. Darnos cuenta que lo que hizo Pinhas fue solamente para construir el reino, y por eso tuvo un sacerdocio eterno. Dice allí el texto: tú que pruebas los corazones y amas la rectitud, por eso con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Así como termina la parashá de Pinhas. Señor, Elohim de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. ¿Qué dice el versículo 19? Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea. ¿Qué tenemos que hacer? Alaben a Adonai su Elohim. Entonces toda la asamblea alabó a Adonai, Elohim de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el Rey. Es como concluimos esta reflexión, amados. Hoy para nosotros es un día especial también. El día de hoy está cumpliendo años en la fecha hebrea nuestro hijo Eyal, y ese es nuestro deseo, que esa sea la herencia. Esa es la parashá de él. Amada comunidad, fue un lindo privilegio estar acá en pareja, compartiendo con ustedes este mensaje. Muchas bendiciones para todos. Shalom. Muchas gracias, que el Eterno les bendiga. Me sentí muy contento de estar contigo en esta reflexión. Bendiciones.